Hola, ya estamos a mitad del año 2024. Espero que esté siendo un buen año para ustedes. Me llamo Carmen, soy la creadora de este canal, soy sobreviviente de una EBC isquémica. Mi cabello es muy corto, soy de edad media, uso lentes y hoy visto una blusa color amarillo. Me emociona mucho el hecho de que hoy va a ser un poco diferente a lo que siempre hago, porque tengo como invitados no uno ni dos, sino tres sobrevivientes de una EBC. Y quiero comentar que me siento muy honrada de traerles esta plática que creo que va a estar muy interesante y me alegra que cada vez haya más sobrevivientes de una EBC que se atreven a contar su historia. Bienvenidos, chicos. ¿Podrían presentarse y describirse, por favor? Yo soy Mirel, eh, soy una mujer de 1,70 aproximadamente de altura, mi tez es morena clara, tengo el cabello semilargo, aunque lo tengo recogido, soy delgada. Bueno, mi nombre es Janet López, tengo 46 años, de cabello rizado, medio largo, lo tengo recogido y traigo una blusa color azul marino. Hola, yo soy Humberto Vértiz Hernández. Como verán, no tengo cabello. Tengo 49 años y ahorita traigo una sudadera color negra. Muchas gracias. Para empezar, quisiera preguntarles qué fue lo que les pasó, en qué año, cómo fue su evento y cuál fue la causa. Sí, claro que sí. Fue hace 2 años, en febrero del 2022. Fue isquémico, muy pequeñito, que afectó mi lado derecho. Empecé con falta de fuerza de ese lado, coordinación, caminaba como zombie, pero fue muy peculiar porque se fue dando como gradual. Bueno, batallé mucho, ¿no? Para el diagnóstico. Después de casi 3 semanas, tuve que acudir con un médico particular, donde me mandó una resonancia magnética y ahí apareció el diagnóstico, porque anteriormente me habían realizado una tomografía, pero pues no salía nada. Entonces fue un caso como raro Ajá. y a partir de ahí me recetaron, bueno, 2 años de anticoagulante, todo va marchando muy bien, entonces ya no lo tomo más. Y estuve como 3 o 4 meses en rehabilitación para recuperar mi marcha y la coordinación. Y lo que me afectó fue el área cerebelosa del Ajá. lado izquierdo y parte del tálamo. Por eso me afectó del lado derecho, corporalmente. Ah, ok. ¿Y supiste la causa de tu evento? No, es a la fecha que no, nunca he sabido la causa. Es un misterio. Bueno, el mío fue en el 2019, fue un derrame cerebral. eh, Tuve una cirugía de una hernia umbilical y se complicó durante la anestesia y pues no dijeron nada a mi familia, me dieron de alta. Eh, Mi familiar pues no se dieron cuenta de nada, lo confundieron con que era parte de la recuperación y la anestesia y pues tuve una convulsión en la regadera. Hasta ese momento le llamaron a la ambulancia, pero la ambulancia no me quiso llevar porque dijo que era pues parte de la anestesia también. Le llamaron al médico que me había atendido, fue a mi domicilio, dijo que era parte de una migraña, me aplicó medicamento, me dejó nuevamente en mi domicilio. Eso fue como en la mañana, como a las 10 de la mañana, y hasta las 12 de la noche más o menos me trasladaron al hospital donde me habían operado. Y a otro día me hicieron una tomografía y ahí se dieron cuenta que había tenido un derrame cerebral. Y bueno, pues de ahí comenzó todo. El hospital de alguna forma lo quiso manejar como que había sido parte
del problema que yo tenía, porque yo siempre sufrí migraña. Entonces, por lo que me comenta mi familia, pues la verdad es que ellos estaban pues aturdidos y muy confundidos por la situación, porque pues yo siempre había sido una mujer muy sana, que hacía deporte, que mi presión arterial pues nunca ha sido elevada, no consumo alcohol, no fumo, entonces no había como ningún antecedente como para que algo tan delicado se presentara. De hecho, pues al principio se los manejaron como que había sido un infarto isquémico, y ya mucho tiempo después, cuando leyeron mi expediente, ya se dieron cuenta que había sido un derrame, porque mi expediente lo perdieron supuestamente en el hospital, y pues no les dijeron qué es lo que había pasado hasta pues mucho tiempo después. Pero pues en realidad no se hizo una demanda ni nada, porque, bueno, por lo que me comenta mi familia, pues estaban más preocupados porque yo sobreviviera que por demandar el hospital. Entonces pues ya no se hizo nada. Tuve un aneurisma cerebral en el 2019. Yo siempre hacía broma que me iban a cafetear el 2 de noviembre y sopas. Me pasó ese día, el 2 de noviembre, antes de subirme a la moto, me empecé a sentir mareado. De ahí terminé en varios hospitales. Pasé al Rubén Leñero y de ahí me mandaron a Joco. De Joco me mandaron al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde gracias al destino y gracias a Dios y al universo me recibieron. Tengo un ángel guardián ahí que me tramitó mi carnet y me operaron a mí el 3 de noviembre. Fue un aneurisma en la aorta. Me dieron la opción que fuera terapia endovascular o craniotomía. Decidí que fuera terapia endovascular sin saber el procedimiento ni el costo. Lógicamente, al ser hospital de gobierno, ellos ponen la mano de obra y uno tiene que poner los insumos. Gracias a mis padres se pudo solventar todo ese dinero que se pagó. Salí bien de ahí. Tardé un año en subirme a la moto nuevamente. Me gusta andar en motocicleta. Eso fue en el 2019. Al 2021 empezó a haber filtración en el aneurisma y me dijeron que me tenían que volver a embolizar. Pero yo dije, ¿de dónde voy a sacar otra vez 1 millón o 2 millones de pesos? De ahí fue que me tocó hacerme una craniotomía tipo Frankenstein y todo iba bien, pero a la semana de operado me dio un infarto cerebral y una fascia. ¿Sí? Regresé al hospital y me sacaron adelante. Y sigo aquí, tengo problemas luego de mareo, me he convertido en una cajita de Pandora, de repente estoy bien, de repente es como si te explotara la tacha. Entonces, ahí vamos. Eso es lo que me pasó y ahorita estoy en revisión una vez al año. Pero la realidad es de que uno no queda tan bien. ¿Comentan lo que les sucedió a las personas? Lo sabe gente como muy cercana nada más. En el grupo que conocí, gracias a ustedes, pues ha sido pues un espacio de contención, pero poca gente lo sabe. Lo sabe gente muy cercana como, pues, evidentemente, pues mi esposo, mi familia, ¿no? Mi mamá, primos, tíos, que además ellos estuvieron muy involucrados en el proceso, y amigos muy cercanos, muy, muy cercanos. Sí, yo también antes solo las personas cercanas lo sabían, pero ya con el canal pues ya muchas personas saben lo que me sucedió. Yo sí le platico a las personas. Al principio me costaba mucho trabajo. Bueno, es que en realidad tampoco tenía tan claro qué es lo que me había sucedido. He aprendido mucho en el grupo. Yo sí les platicaba al principio a todas las personas, pero ya después dije, güey, está de hueva que esté repite y repite y repite, ¿no? Entonces ya ahora ya lo dejo atrás o si tengo oportunidad y voy en la moto y veo a alguien sin casco, me quito el casco y le digo, mira, si no te pones el casco vas a quedar loquito, ¿no? Tratar de concientizar a las personas. Y en este grupo que hemos formado, he encontrado grandes maestros de vida. Chicos, ¿ustedes se dedican a lo que hacían antes de la EBC o cambiaron totalmente de actividad? Yo estudié teatro, entonces me dedicaba pues a actuar, a dirigir, y después del evento, les platico eso como anécdota. Tuve la oportunidad de hacer un monólogo, tenía como un año de pasado el evento, entonces
Físicamente sí me costó un poco de trabajo moverme dentro de la escena. Para mí fue muy importante ese monólogo porque fue como la pauta para decir sí puedo seguir en el área, tengo que confiar, tengo que seguir rehabilitándome. Ahora, actualmente, junto con mi esposo, pues tenemos una pyme que es de capacitación para clowns hospitalarios. Digamos que en otra área, ahorita me falta como desarrollar esta parte otra vez de regresar a lo escénico, Ajá. pero estoy detrás, dentro de mi área, digamos detrás de cámaras, ¿no? Yo ya no, yo antes era maestra de preescolar, lo intenté durante pandemia, daba clases en mi domicilio y ahí creo que todavía podía como llevarlo, entonces empezando el ciclo pasado, el anterior, dije, bueno, ya pasó tiempo, ya tenía 3 años del evento, entonces me animé y dije, bueno, voy a mandar mi currículum, voy a entrar a trabajar. Entro a trabajar sin haber tomado rehabilitación y ahí me doy cuenta realmente de que tenía muchas deficiencias para presentarme frente a un grupo, pues no escuchaba igual, no veía igual, entonces pues definitivamente pues en la escuela también pues de alguna manera hubo un trato distinto, ¿no? Una discriminación fuerte que también emocionalmente eso me derrumbó, porque pues, realmente yo amaba lo que hacía. De modo, tuve que empezar de nuevo, darme cuenta que tenía que reinventarme y acudir al hospital de rehabilitación y hoy en día pues me dedico a otra cosa. Yo sí me sigo dedicando a lo mismo, soy editor de contenido para Facebook y YouTube, tipo TV Notas. Lógicamente, después de esto que me pasó, yo me volví mucho más relajado para el trabajo, ya no gasto tanto, ya vivo el día a día. Yo antes maquilaba mucho, yo soy diseñador gráfico, maquilaba mucho. Y ahora me da una hueva que mejor nada más trabajo edición de videos, es lo único que hago. Sí, Sí, tiene uno que frenar un poco, ¿no? Porque bastante. ya valoras más tu salud, dices, no, ya no quiero pasar por lo mismo. Mi siguiente pregunta es, ¿se transforma la relación con la pareja? Sí hay cambios, porque yo ahorita te puedo decir que ya me siento mucho mejor, ya me siento más estable, más dinámica, más segura, porque anteriormente pues, me daba miedo salir a la calle, ¿no? Como fue en el área cerebelosa, pues yo perdía mucho el equilibrio, entonces me daba miedo. Ajá. Y de pronto expresar de, oye, me siento mal, me duele la cabeza, sin ser latosa, yo siento que sí de pronto era de, ay, otra vez, ¿no? Ay, no Sí. tienes nada, ¿no? Ajá. O mis cambios de carácter también, pues sí, generaron un vínculo diferente, ¿no? Entonces, sí cambia un poco. Pero creo que al final, pues sí hay que retomar, ¿no? Tratar la vida no va a ser como la tenías, es un cambio de vida al final, pero sí hay que tratar de retomar mucho la parte pues, de la comunicación, ¿no? Ujú. En mi caso, yo siento que se desespera mucho con estos olvidos que yo tengo, ¿no? De chin, se me olvidó, ¿no? O no me acordé. Ujú. Entonces, sí, es complicado. Al principio creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me sucedió algo muy chistoso porque yo era novia de Omar cuando tengo el evento, ¿no? Entonces fue como un brinco total porque pues no hay la misma confianza que cuando pues ya vives con esa persona y te pasa algo tan severo a cuando es tu novio, ¿no? Entonces, pues al pobre sí, la verdad es que la prueba fue bastante fuerte. Eh, y la relación, pues claro que cambió y cambió mucho porque además nos mudamos a vivir juntos. Y al principio creo que era un poco como, pues mi papá, digámoslo así, ¿no? Porque pues toca que te cuiden y toca Sí. que te apoyen en todo y que sean pues desde el doctor, el cuidador, el terapeuta y todo junto, pero con el paso del tiempo creo que eso lo hemos ido superando y creo que en este momento sí ya me siento a la par nuevamente, sí me siento otra vez su pareja, a diferencia de cuando comenzó todo. Ajá. A mí me tocó que después de 3 años Ajá. de una relación, pues no funcionó. Ajá.
porque realmente uno cambia, Carmen, uno cambia, de repente uno está muy jovial, uno está muy contento, luego uno está muy enojado, uno muy triste, porque también uno deja de consumir azúcar. Bueno, yo ya no consumo casi azúcar ni pan. Quieras o no, eso afecta. Ahora soy catador de vasos de agua, ya no tomo cervezas, ¿no? O si tomo cerveza sin alcohol. Y yo creo que sí, sí afecta, sí afecta. A mí después de 3 años de que yo insistía que hiciéramos algo más conciso, que viviéramos el día a día como si fuera el último, pues no se pudo. Y a mí sí se me ha complicado un poco, un poco. Pero mira, soy feliz porque tengo esta oportunidad. Entonces, pues todo lo demás creo que queda en un poquito, lo va dejando en un segundo plano, ¿no? Hay Claro. que ser felices. Creo que todos tienen hijos y mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado el rol de madre o padre en el caso de cada uno de ustedes? En el momento del evento, sentí mucha frustración porque de verdad no podía hacer nada. O sea, de verdad yo quería pues cargar a mi hija, apapacharla, pero a veces me sentía tan cansada. O sea, de verdad me sentía como una chancla vieja tirada, como un costal de papas. No, de verdad yo quería tener la fuerza, pero no la tenía. Entonces mi hija estaba chiquita en ese momento, ahorita tiene, bueno, todavía es pequeña, pero en aquel momento tenía 2 años y ahora tiene 4. Y por ese lado sí sentí mucha frustración. Actualmente me da mucha frustración que, por ejemplo, ella quiere jugar, me jala y siento esta pérdida de equilibrio y digo, no, 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 no me jales porque siento que me voy a caer, ¿no? Y en algunas ocasiones ha pasado, ¿no? Que me jala y nos vamos las dos de corbata, ¿no? Al piso. Pero fuera de eso, pues ahorita sí ya la relación ya, pues ya está más retomada con mi hija, ya puedo hacer más cosas con ella, pero hace 2 años sí fue como el momento más crítico, ¿no? Nuestra relación. Antes del evento yo vivía únicamente con mi hija porque mi hijo radicaba aquí en la Ciudad de México, estudiaba en la universidad y durante el evento pues me volví la hija de ellos. Mi hija tenía 16 años, mi hijo tenía 20 años y se hacían cargo de todo y eso era muy difícil. El que ellos se hicieran cargo de sí mismos y además de su mamá, porque creo que uno con el tiempo uno espera que pues pasa el tiempo y te vas a hacer cargo de los padres porque pues así toca, ¿no? En la vejez, pero a esa edad es muy pronto para que te des cuenta de eso y también de madurar y entender y aprender que la vida no todo es color de rosa, aunque estés joven y que la vida te cambia por completo, porque yo sé que a ellos la vida les ha cambiado por completo y también han aprendido a ver las cosas de una manera diferente, a ser más empáticos. O sea, esto que hemos vivido es terrible, deja cosas muy lindas, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Claro. Y ellos han puesto mucho de su parte para que de alguna manera yo vuelva a tomar ese papel y ese rol de mamá y creo que después de un evento así nosotros cambiamos mucho, pero creo que también cambiamos para bien. Mira, mi hijo tiene 23 años. Cuando me pasó lo del evento, él fue el que me ayudó. Le debo la vida a mi hijo, a mi gran maestro de vida. Él pasó el tiempo, sí estuvimos unidos, estamos unidos, vaya, pero de repente él ya vive solo. Le agradezco a la vida que yo puedo ser autosuficiente. Yo vivo solo, ¿no? Bueno, vivo con mi compañera de apoyo emocional, que es Rayita Esperanza Radical, mi perrita chihuahua. Sí. Pero sí cambia. Yo antes de que me pasara esto, yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Oye, búscate un trabajo, genérate dinero. Qué bueno que no me hizo caso. Ahora él está estudiando diseño industrial, está tatuando, ya lleva tatuando 4 años. Y yo lo que quiero ahora es de que disfrute la vida, con estudios o sin estudios, o con lo que él quiera, que sea feliz. Yo ahora soy como mojarra enjabonada, ¿no? Todo paz y amor. Y los hijos, bueno, en el caso de mi hijo Emilio, le agradezco la vida a él, porque estuvo al pendiente. Qué bueno. Sí. Pues saludos a tu hijo.
Sí, gracias. Antes de continuar, quisiera pedirles a todos los que están viendo este video que si no se han suscrito, es el momento de suscribirse. También regálenme un me gusta, compartan, comenten este contenido y pues muchas gracias por su apoyo. ¿Cómo fue su experiencia hospitalaria? ¿Qué sugerirían a los profesionistas de la salud para poder mejorar su labor? Yo nunca estuve hospitalizada. Cuando llegué con el médico particular, me dijo, oiga, usted tiene que hospitalizarse ahorita mismo, ¿no? Una semana, yo sin seguro médico, sin nada. Entonces tú sabes que pues el servicio médico particular es carísimo. Me dijo, no, pues Sí. regularmente más o menos va a salir como en $500,000. Y dije, ¿de dónde voy a sacar $500,000 ahorita en este momento? Y puso cara de, pues bueno, ¿no? Pues casi casi así es la vida. Entonces sí también fue molesto para mí, ¿no? Como de pronto volverte un número más en estos casos médicos. Y el sector salud, pues así, ¿no? Así de gente saturadísimo, pero pues al final tuve que pasarlo en casa, ¿no? Se me dio unas recomendaciones el doctor, usted tiene que quedarse en una planta baja, no puede subir escaleras por el peligro de que yo al bajar o a subir las escaleras me cayera y me pegara en la cabeza. Entonces, pues desde casa estuve monitoreándome la presión, cualquier signo que fuera de alarma, pues así lo pasé, Carlos. Ay, qué bárbara. Estás aquí, lo lograste. En mi caso, pues como les digo, fue una negligencia médica el inicio, así que tengo como las dos partes, ¿no? Aún dentro del mismo hospital, porque la situación se deriva por una negligencia médica y pues muchas ocasiones me he preguntado qué pasó, ¿no? Porque nunca he tenido respuestas, creo que nunca las voy a tener. Realmente era una cirugía pues prácticamente ambulatoria, donde yo a otro día me iba a mi casa y no pasaba nada. Y por otro lado, también tengo el apoyo del neurólogo, que de alguna manera creo que todos los vemos como tal, como nuestros ángeles que nos han salvado la vida. Y entre ellos todos los médicos que de alguna manera conforman nuestra rehabilitación. Y a mí me atendieron en el hospital de rehabilitación, todavía voy ahí, ya muy poco. Bueno, no me puedo quejar, la verdad es que la atención ha sido maravillosa. A partir de ahí es donde yo he avanzado bastante, entonces creo que tengo estas dos partes y hay quienes sí están comprometidos con la labor que hacen y con el amor que le tienen, y también lamentablemente hay otras personas que pues no lo ven de la misma forma y no se dan cuenta que nos cambian la vida por completo. Ajá, así es. ¿Y tú, Beto? Les agradezco realmente a los del Instituto Nacional de Neurología, pero sí traen un pique ahí porque se pelean los de terapia endovascular con los de cirugía, ¿no? Que, lógico, terapia endovascular es carísimo a la craniotomía, ¿no? Los de craniotomía yo les digo que son los carniceros, ¿no? Pero la realidad es de que gracias a ambos equipos es de que yo estoy aquí. Encontré unos muy buenos doctores que me sacaron adelante de ambos equipos, pero no deberían de pelear los casos de los enfermos, ¿no? Y me atendieron muy bien en los dos casos. En la primera vez, como era nice, me tocó una habitación solita, pero la segunda vez ya me tocó con el general, y ahí sí es cuando valoras más, valoras increíblemente el hecho de que estás bien. Eso sí, me volaron mis tenis y mi toallita y mi esponja de patito, Ajá. pero de ahí en fuera, la atención muy amena. Extraño la comida gratis, la atención de los doctores, y yo estoy todo tatuado, ¿no? Y me veían y decían, órale, este del reclusorio, ¿de dónde lo sacaron, no? Me decían a mí el Beach Boy, yo era el Beach Boy ahí en neurología, Ajá. pero ¿saben qué me di cuenta? Me di ¿Qué? cuenta que ustedes como mujeres son
mucho más fuertes que nosotros. Ajá. Increíbles ustedes. Me tocó pasar por los pabellones de mujeres y yo las veía fuertes, fuertes, increíbles ustedes como mujeres. Sin embargo, iba al de hombres, ay, me duele y esto y lo Ay, otro. Pero sí, mi atención en neurología, muy buena, increíble. Hasta ahorita me van a hacer otra operación, pero no ahí. Me mandaron al Gea González y también. Yo digo que todos esos lugares hay ajá. puro guapo y guapa. Ah, Recomiendo los hospitales, increíbles. bueno, muy Eso es bien. todo. Muchas Qué gracias. bueno que te fue bien. Sí. Hablando de secuelas, si pudieran desaparecer alguna, ¿cuál sería y por qué? Eh, Fíjate que cuando camino alrededor de media hora es como mi tiempo límite. Empiezo a sentir mucho cansancio del lado derecho donde está la cadera, justamente donde empieza el huesito está la cadera, el fémur, como que no me embona bien y justo ahí en esa área es donde me canso y mi cuerpo me indica, ya sabes qué, descansa y tengo que hacerlo entre 10 y 15 minutos para volver a retomar una caminata. La coordinación también de mi pierna derecha, porque luego como que no me reacciona, entonces Ajá. luego en la marcha me tropiezo, no me llego a tropezar con obstáculos mínimos, así de 1 o 2 centímetros chiquititos, me he llegado a tropezar esporádicamente, entonces eso, que regresara, ¿no? Normal. Quisiera hacer movimientos, por ejemplo, Ajá. con la pierna, quisiera brincar y levantar esta pierna, Sí. y como que no me reacciona igual que antes, de hecho no Ok. tiene la misma fuerza tampoco. Ojalá y pudiéramos quitarlas todas, ¿verdad? Pero yo creo que sería la fascia. Yo creo que la fascia, porque mis secuelas son cognitivas. Entonces, el enfrentarte a no poder hacer operaciones matemáticas más allá de un niño de primaria, o la lectura o la comprensión, ¿no? Eso es duro. Yo sufro convulsiones epilépticas y aún a pesar de las convulsiones yo preferiría, si pudiera quitarlas, preferiría la fascia. Yo también preferiría la fascia. Yo nada más tengo lo que es afasia y parálisis facial arriba de la ceja. Y bueno, creo que todos tenemos unos que se llaman invisibles, ¿no? Que es la ansiedad, la depresión. Pero los doctores te dicen, es funcional, ¿verdad, señor? Y yo, güey, ¿cómo voy a ser funcional? Entonces, pues yo no creo que sería lo de la fascia, porque luego de repente uno se queda así como que trabado, como Ujú. que uno no puede decir ciertas cosas o no sabe qué decir, ¿no? Sí. O piensas una cosa, pero haces otra y dices, ¿por qué traigo la pluma en la mano si yo iba por la taza y esas cosas? Otra vez, yo lo describo como que tengo una pausa, tengo como un minuto de pausa, que no, ando retrasadona, ¿no? Así de, no, ya pasó. Ándale. Así se siente uno y no sabe uno cómo describirlo y uno poder como explicarle a los demás qué es lo que se siente, porque muchas ocasiones cuando pues todas las demás secuelas son invisibles, es difícil que las demás personas, a mí me sucede mucho que las demás personas dicen, pues es que ya estás bien, o sea, ya pasó un montón de tiempo, o sea, ya pasó, es más, incluso ya ni lo menciones porque ya es algo que ya pasó. Ujú. Y como las secuelas justamente son invisibles o son cognitivas, pues tampoco vas a andar ahí con tu letrero diciéndole a todo el mundo que cree, pues me cuesta trabajo sumar o restar. Pues ni con la calculadora le doy, ¿no? Y que todos me tienen que explicar con manzanas. Y cuando estás dentro de tu núcleo familiar no pasa nada, pero cuando estás fuera del núcleo familiar, pues tienes que aprender a adaptarte y a Ujú. solucionarlo, y a jugar, a comprar y vender otra vez hasta que lo resuelves. ¿Qué adaptaciones les gustaría que hubiera en el exterior para que alguien con secuelas invisibles fuera más fácil para esa persona?
Híjole, es que yo creo que hablando de secuelas invisibles es muy complicado porque yo siempre lo he dicho, a las personas que no pueden caminar les ofrecen ayuda o a un invidente en ocasiones, si no puede algo le ofrecen ayuda. Pero no sé, tal vez Beto estará de acuerdo conmigo, pero a nosotros nos ven como pues estará media tonta o andará borracha o pues se le pegarán los cables, ¿no? Entonces es difícil. En rehabilitación, mi terapeuta me enseñó a decir las cosas como son. O sea, si en algún momento no puedes, pues tienes que decirle a las personas lo que es. ¿Sabe qué? Mire, tuve un derrame cerebral, la verdad es que se me complica esto, déme un minuto y lo resuelvo. Al principio me daba mucha pena, pero creo que es una herramienta que podemos utilizar. Sí es difícil, ¿no? Como que enfrentarte porque hay gente que es muy empática, pero hay gente que no lo es. Y también uno tiene que aprender pues acostumbrarse a eso, porque la gente tampoco la vas a poder cambiar. Vivimos en ese mundo, lamentablemente, y pues tienes que adaptarte a ello. Entonces, por lo menos creo que sería la única herramienta que yo podría hacer uso en cuanto a las secuelas invisibles que tengo. Sí, estoy completamente de acuerdo con Jan. Es un poco difícil. Y sabes que faltaría algo así, más información, ¿no? Hay un movimiento que te pones un pañuelo color verde y el Ajá. pañuelo color verde es de la fascia, No Oh, ni pero, siquiera yo sabía. ¿no? Aquí el detalle es de que, pues falta información, ¿no? Traigo mi pañoleta color verde y van a decir, oye, pues pues es bien marihuano, ¿no? Y como dice Jan, Sí. que se nos desconectan los cables, pues sí, yo luego les explico a las personas lo que me pasó y se quedan así de, pues estás bien, güey, ¿no? Y yo, güey, pues órale, ¿no? Sí. Entonces, pues a lo mejor sería tener más información. Fíjate que últimamente yo me he dado cuenta que hay más casos de eventos cerebrovasculares, increíble, ¿no? Hay más casos o se están haciendo más presentes. Entonces, a lo mejor eso ayuda a tener un poquito más de conciencia. Por ejemplo, yo cuando me voy al súper, me voy con los audífonos y me voy a las 7 de la mañana, porque no tolero estar con mucha gente. Ahora lo que voy a hacer para terapia, les voy a poner ojitos a todos los productos, ¿no? Ojitos de esos loquitos que se mueven, se lo voy a poner. Sí. O algo, o que tengamos un apoyo, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Usted es así, lo vamos guiando, ¿no? Porque también uno que hace luego, yo ya no casi no voy, cuando voy al súper, me regreso tenso. Entonces, ¿qué hago? Mejor pido todo por internet. Pero también eso está mal. Es que Entonces, pareciera que es como, o sea, cualquier mínimo reto para nosotros es, o sea, de verdad es como cualquier cosa que hagamos, por muy simple que parezca. O sea, yo sé que el mundo exterior eso no lo comprende, pero desde caminar, desde pagar, desde concentrarte en dos cosas a la vez, o sea, hay días en que despierto y es que en su casa hay escaleras y entonces el subir y bajar las escaleras es ir todo el tiempo pensando en, o sea, sigue el otro pie y el que sigue, porque no te vayas a caer. O sea, ese tipo de cosas sé que como justamente solamente las podemos comprender nosotros. Vivimos, yo le decía a mi familia, hay muchas ocasiones en que termino muy cansada y a veces yo misma pienso, es que no he hecho nada, o sea, lo común, lo habitual, ¿no? Pero uno se cansa porque todo el tiempo está uno alerta a todo lo que uno hace, ¿no? Y eso, pues justo es invisible, nadie podría entenderlo más que los que lo vivimos. Exacto. Lo han explicado muy bien. Muchas cosas las comparto con ustedes porque igual dices, ay, pero ¿de qué me cansé si hice algo muy simple? Pues sí, pero el trabajo que te cuesta hacer eso, solo, solo otro sobreviviente te lo puede entender. Ajá, Sí, sí. sí, eso es verdad. Pues al final el cerebro tiene que estar enfocado en todo y nosotros antes lo hacíamos pues sin pensar y hoy en día todo tenemos que pensarlo antes de actuarlo y eso desgasta, es cansado. Ujú. Y saben a mí lo que me pasa cuando me canso, empiezo a arrastrar la pierna, hablo y no puedo ni comer, eh,
Sí, terrible, terrible. Necesito dormir, reponerme y y ya puedo volver a intentarlo. Y creo que todos vamos a coincidir en que necesitamos más horas de sueño que una persona normal, y eso también es algo que me cuesta trabajo que incluso la familia lo comprenda, porque me dicen, es que dormiste 7 horas, ¿por qué tienes tanto sueño? Y digo, bueno, o sea, flojilla y dormilona siempre he sido, pero hoy en día, o sea, necesito el doble. Yo me siento muy cansada. Una desvelada, o sea, nos afecta terriblemente y es complicado que las demás personas comprendan eso también. Sí. ¿Cómo le hacen para mantenerse positivos a pesar de los retos que enfrentamos día a día? ¿Ustedes qué se dicen o qué hacen en esos momentos en que todo se vuelve tan complicado? Me miro al espejo, digo, tú puedes, yo soy suficiente. La meditación me ha ayudado mucho. También leer, tener buenas lecturas y estos famosos podcasts que nos han hecho la vida más liviana también, ¿no? Porque a veces puedes estar haciendo alguna cosa, a lo mejor lavando los trastes, y entonces aprovechas el tiempo, lavas los trastes y escuchas el podcast, por ejemplo, ¿no? Claro, Leer buenas frases también motivacionales y sobre todo no sentirse solo, ¿no? Solo, sola. Siempre va a haber gente, siempre hay gente buena, aún en la adversidad, siempre va a haber gente y ángeles que llegan a tu vida que van a estar ahí contigo, ¿no? Yo creo que eso es pues lo que me motiva, ¿no? Y claro. pues dar gracias a Dios, ¿no? Ajá, Que sí, fue una segunda oportunidad. Digo, al final, ¿cuánta gente no se ha quedado en el camino? No tiene la oportunidad de, como tú y yo, de platicarlo en este momento. Sí, la vida así es. cambia, pero al Sí, final creo que hay que ver de todo eso, hay que escarbar y ver lo positivo de todo lo que nos pasa. claro, claro. En mi caso creo que es agradecer más lo que tengo y dejar de enfocarme en lo que perdí. Eso me ha funcionado, el pensar, porque antes me la pasaba pensando antes podía trabajar, podía hacer esto, antes no sentía las convulsiones, antes no me daba, pero hoy en día creo que enfocarme en lo que sí puedo hacer y agradecer que posiblemente pude haber quedado sin ver, sin caminar, sin hablar, y lo puedo hacer. Y puedo estar con mi familia y puedo conseguir las metas tal vez distintas, pero unas metas diferentes. Y estoy aquí y estoy viva y eso simplemente ya es como para agradecer y estar contentos de que las demás personas también puedan compartir la vida con nosotros. Eso es lo que en mi caso me mantiene positiva. Gracias, Jenny. A mí me mantiene positivo, güey, podías haber quedado peor, ¿no? Y ya con eso me quedo así de, sí, es cierto. O me enfoco en hacer qué hacer, en lavar el Sí, baño, sí, en sí. barrer, Ujú, en reacomodar las cosas. Cuando me empiezo a sentir mal, le digo, ujú. no, ¿sabes qué? Ya déjalo atrás, sí costó trabajo, pero por algo estás aquí. Y ahora yo me enfoco en tratar de ayudar a más personas. A cualquier persona le ayudo. O le regalo cosas, o le invito a comer. Sí, Le agradezco a la vida y con eso me relajo, aunque luego yo me llego a sentir un poco como de vértigo, pero es Ujú, vaciado, porque ujú. me subo a la moto y en la moto no tengo vértigo. ¿Por qué? Porque mi cerebro Ajá. está ocupado en todo. Bueno, ha sido un placer platicar con ustedes. ¿Algún mensaje final, algo que quieran decir, algo que me faltó preguntarles? No sé. La vida es súper cortita, es un instante, es una cosita de nada. La vida nos puede cambiar ni siquiera en días, en horas. Entonces hay que darnos la oportunidad de dar las gracias por estar vivos, por tener a nuestra familia, por tener a nuestros amigos y por la capacidad de amar que tenemos y tener la oportunidad también de hacer lo que nos plazca. Tenemos un solo momento para hacer lo que nos gusta, pintar, leer, tener tu canal, ¿no? Por ejemplo, Ujú. eh,
escuchar música, bailar. Entonces tenemos la oportunidad de ser felices momento a momento. Y aún aún con la lluvia y las tormentas que pudieran tocar nuestra alma, todo pasa y tenemos la oportunidad de mejorarnos, cambiar nuestro chip para positivo y, e intentar ser felices y plenos con lo que somos. Eso sería mi mensaje. No hay pretextos. Ajá. Si hay alguien que está comenzando este camino, este largo camino, y hay algún sobreviviente que está empezando, pues que sepan que hay una luz todavía después de este túnel, que hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden recuperar, que podemos reaprender, y que por muy difícil que sea, pues estar vivos, creo que ese ya es el gran regalo, y tener amigos y apoyo como el que es este canal y algunas páginas de otros compañeros, siempre suman y dan fuerza para seguir y continuar. Muchas gracias, Carmen, por esta entrevista. ¿Yo qué diría? Diría, compañeros, no sigan la luz, aún no es el tiempo, no la sigan, hay que echarle ganas, hay que ser constantes. Si recuerden que con este proceso somos unos renacidos en toda la cuestión de la palabra. Hay que buscar esa reprogramación, hay que ser más agradecidos porque realmente somos muy afortunados de estar aquí y siempre lo hemos sido. Gracias, Carmen, es increíble esto que estás haciendo, es un gran apoyo. Gracias a ustedes por compartir su energía, su tiempo. Se los agradezco muchísimo y estoy segura que le va a dar mucha esperanza a quienes vean este video. Y pues a ustedes que los vieron, por favor, en los comentarios platíquenme qué les pareció. Me encantaría escuchar su opinión. Junio es el mes de la fascia. ¿Qué les parece si terminamos con la seña de la fascia, que es esta? Y bueno, eso es todo por el momento. Hasta luego.